¿Qué tal? Angemón con ustedes. En el video anterior les había compartido las 10 solas y la relación que tienen como dos extremos que se tocan entre una y en otra. Por ejemplo, sola escritura y sola enseñanza, o solo Cristo y sola imagen. En el fondo son dos caras de la misma moneda. Entonces, ahora voy a enunciar y presentar las 10 todas. Según la segunda lectura de este domingo, el tercer del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, Pablo reclama que hay divisiones con los de Cloy, así dice. ¿A poco yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? Dice en la carta a los Corintios. ¿Es que acaso Cristo está dividido? Bien, entonces cuando aplicamos un sola en el fondo de cualquiera de las 10 formas, estamos dividiendo, estamos limitando la, la gracia y la revelación de Dios y su relación con nosotros a uno de solo sus aspectos. Lo estamos viendo de uno de todos los lados que tiene. Es decir, estamos haciendo de una de las partes como si fuera el todo. Ese es un error común incluso en la lógica, la generalización o la absolutización de una de las partes. Entonces, a estas 10 solas o esas 10 absolutizaciones de una parte del todo, vamos a darle 10 todas que nos van a ayudar a ver cómo se relacionan en realidad. Para sola escritura tenemos toda escritura. Y para sola enseñanza, toda enseñanza. Dirán, ay, pues claro, entonces vas a sustituir solo la palabra sola con la palabra toda. No, verán. Sola escritura tiene como remedio toda escritura, porque de hecho la carta a Timoteo que dice, el versículo que se utiliza dice, toda escritura es inspirada. Cuando se habla de sola escritura normalmente tiende a darse un énfasis en alguno u otro pasaje y eso hace que dividamos la revelación misma y que la limitemos. Entonces cuando hablamos de toda escritura debemos de entender la coherencia interna de toda la revelación. Es una persona la que está hablando, no una serie de libros. Ya no hay división. Lo mismo pasa con sola enseñanza, toda enseñanza. Todos aquellos comentarios de los que el Señor nos dejó como autoridad en los padres de la iglesia, el magisterio, no se limitan a solo sus escritos. Son las personas vivas que en el nombre de Cristo y de sus apóstoles nos transmiten la misma verdad, solamente que comprensible a los tiempos que cada época vamos viviendo. En el fondo, toda escritura y toda enseñanza se pueden reducir a una frase: toda la revelación, todo el depósito de la fe. Y eso nos da a entender que no nos limitamos a libros, sino una revelación viva, actual. Bueno, solo Cristo, todo Cristo. Sola imagen, toda imagen. El detalle es oponer de Cristo a la iglesia o de Cristo a los santos. Entonces, en el fondo la revelación individual, intimista, exclusiva mía de mí, ya sea con mi sola Biblia o con mis solas escrituras, se soluciona ampliando la concepción humana. Nosotros no solamente tenemos una intimidad, tenemos una relación social. Es decir, si acudimos a Cristo no podemos hacer a un lado a su iglesia. Y si acudimos a la iglesia no podemos hacer a un lado a Cristo. Por eso, a todo Cristo y toda imagen le vamos a llamar Cristo total, cabeza y cuerpo. A sola fe, toda fe. A sola asistencia, toda obra buena. Es lo mismo. En el fondo, los dos limitan la fe a uno solo de sus aspectos. O solamente limitas la fe al acto intelectual o voluntario de creer, algo que se queda aquí,
o lo limitas a tu manera de actuar y entonces solamente son las acciones, aunque estés errado en todo lo demás. La fe es un acto total, envuelve a toda la persona y las personas son lo que pensamos, lo que decidimos, con quien nos relacionamos, lo que hacemos, todo eso es nuestro complejo humano. Entonces, a toda la fe y toda obra buena le podemos llamar la fe en el amor. La fe es un acto total de la persona. Sola gracia, toda gracia. Sola liturgia, todo misterio. Bueno, en sola gracia significa que no hay dignidad ni acto posible que tenga valor en sí mismo. Todo tiene valor solamente como de un regalo inmerecido. Eso nos lanza a un como complejo medio secular, ¿verdad? Y sola liturgia nos limita la gracia a solamente los actos litúrgicos, la celebración de los misterios. Entonces encerramos la gracia a solamente lo que es un regalo inmerecido o solamente lo que son los actos litúrgicos, los sacramentos. Cuando en realidad son los dos y más. Porque la gracia es cierto, es un don, es cierto, se nos da por medio de los sagrados misterios también, pero ante todo es presencia de Dios que nos transforma. Este tema de la gracia es súper amplísimo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues le llamaremos toda gracia, porque la gracia es amplísimo, es Dios mismo que se da eh, y que se da como un regalo en los sacramentos, en las bendiciones, en los demás. Es algo amplísimo en ese sentido. Solo a Dios la gloria, toda gloria a Dios. Sola piedad popular, toda piedad hacia Dios. Bueno, solo a Dios la gloria nos dice que la única manera exclusiva de dar a Dios la gloria es pues dirigirnos hacia la persona que nuestra Biblia y nuestro solo Cristo y nuestra sola fe nos enseñan, ¿verdad? Entonces la única manera es mencionarlo a Él, no hay de otra. Y la sola piedad popular es que la única manera de agradar a Dios es con los actos y costumbres que en mi sociedad se practican, los actos de piedad popular, estos que luego van envueltos mucho de las historias piadosas, de las revelaciones privadas, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de dar gloria a Dios es por medio de esos actitos de culto. En el fondo los dos son reducciones del culto agradable a Dios porque el acto de culto debe ser con toda nuestra persona. Es cierto, nosotros debemos de adorarlo solo a Él, pero no es la única manera. Y la única manera tampoco es la sola veneración según mis costumbres. Es hacer todo aquello que el Señor nos ha dado, encaminándolo hacia Él. Y para eso tenemos la liturgia, los sacramentos, los sacramentales y nuestra vida y nuestro servicio, nuestra oblación diaria, que podemos hacer agradable a Dios estando siempre en conexión con Él. Pues me gustaría saber ahora qué piensan sobre las 10 todas y digamos sus resúmenes. ¿Qué les parece? En el fondo se resume a una cuestión integral, ¿verdad? A no dividir, sino integrar todos los aspectos de una misma realidad, todas las dimensiones de un mismo ser. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos en contacto.